Entonces, tenemos que conocer pues cómo se hace, ¿no? Primero que la mayoría de la teoría que podríamos encontrar a nivel de todos los libros, de todos los niveles también, tanto en la universidad como en el colegio, también lógicamente en la academia, es tener unas, unas ciertas capacidades, entender ciertas capacidades. Y vamos a ver nosotros a este nivel qué es lo que tenemos que entender. Primero, que la mayoría dice que es como el proceso de comunicación, que se limita a decir que el emisor capta el receptor capta lo que manda el emisor y todos los elementos de la comunicación. Pero considero de que eso no debe quedar ahí, ¿no? También tenemos que descubrir la intencionalidad del autor, porque considero que bajo las letras existe toda una historia, ¿no? Así como el francés Montesquieu diría, hay que entender el espíritu de las letras. Yo parangonando diría, hay que entender también, ¿no?, el espíritu de las letras, es decir, la intencionalidad del autor respecto al mensaje que nos quieren dar, porque todo tiene una intención. No es cierto que todas las cosas son los que se dicen. Tras algunas palabras, algunos escritos, hay también una intención. Por ejemplo, si nosotros vemos de manera ingenua, cándida, un noticiero donde nos damos cuenta que están informando sobre microcomercializadores de drogas, ¿no?, que los atrapan, etcétera. El mensaje subliminal es: la policía hace su trabajo. Pero la pregunta sería, ¿y por qué los microcomercializadores y por qué no los productores? Entonces, he ahí que hay una intencionalidad para justificar la existencia del trabajo de los policías, ¿no? Y la otra sería, ¿no?, cuando hacen unos vídeos donde mencionan que la universidad se ha ido por la borda, que no enseñan nada en la universidad. No tanto como eso, sino que los estudiantes no saben nada. Les hacen preguntas, varias preguntas, y no dice nada. O sea, el alumno no responde. Entonces, ¿qué dice la televisión? Así estamos en la universidad, así están los estudiantes de la universidad. Y bueno, se jactan que han descubierto que la universidad no tiene nivel. Pero eso es totalmente falso, ¿no? Porque la intención es desprestigiar toda opinión de los estudiantes universitarios. Esa es la intención, ¿no? Esa es la intención solapada, encubierta. Porque en verdad el estudiantado de la universidad viene a ser la esencia del conocimiento de un país. Son los investigadores, ¿no? Por eso es que la SUNEDU no ha eliminado a todos, porque uno de los requisitos que pide la SUNEDU es que investiguen, y la mayoría de las universidades investigan. Sí tienen productos, que no se conozca, que no sean de dominio público, eso es otra cosa. Pero las universidades sí investigan, esa es su función, esa es su misión, mejor dicho. Y bueno, entonces es falso que las universidades estén así, ¿no? Y es más, ¿no? Si le preguntaran algo puntual de las clases que llevan en la universidad, estoy seguro que aprueban más del 50%. Pero le preguntan, por ejemplo, le dan una foto y le preguntan quién es fulano de tal, quién es sutano, ¿no? Y de repente preguntan cosas que no están en el momento estudiando, ¿no?, que no han sido muy quedados en la mente, en la memoria. Entonces es por eso que dejan mal parado. Y otra cosa más, que esos vídeos son editados. Entonces ahí hay una mala intención también, ¿no? Bien, entonces de esa manera podríamos decir que hay una intención por debajo. Cuando un hijo a sus padres le dice: papá, ya
lavé los platos, limpié el piso, y nunca lo hace. Vamos a suponer que no lo hace. Entonces, ¿qué cosa quiere decir el estudiante? Que le va a pedir plata o le va a pedir permiso para ir a una fiesta. Es una intención solapada, ¿sí o no? Entonces, porque nunca lo hacía, ¿no? Porque nunca lo hacía. Entonces, eso es una intención subrepticia, oculta, solapada. Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir, con qué intención el escritor hace su obra, ¿no? Eso es lo que tenemos que descubrir en una comprensión de lectura. Bien, continuemos entonces. La pregunta es, ¿qué evalúan los ejercicios de comprensión de lectura? Dice, evalúan si el alumno ha decodificado la información. Decodificación es un término que se utiliza en el estudio de la comunicación, ¿sí o no? Entonces, estamos repitiendo lo que ya, o están repitiendo lo que yo ya dije, ¿no? Es decir, si ha desentrañado los mensajes del autor. Más o menos indirectamente está diciéndolo. Bien, ¿cuáles son los niveles de comprensión lectora? Miren cuántos niveles propone la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Porque esta es una propuesta que utiliza los términos generales, ¿no? Por ejemplo, el nivel 1 es hablar sobre el tema y la afirmación principal, es decir, la parte principal de todo el texto. Y ahí habla de la identificación de las ideas estructurales. O sea, nos están pidiendo el tema, ¿no? El tema de hoy es la lectura, ¿no? La lectura, ese es el tema de hoy, ¿de acuerdo? La información principal es cuál es la función de la lectura, ¿no? En el nivel 2 dice interpretación de términos y enunciados. Ahí lo que tenemos que buscar es el sentido contextual, la sinonimia y la antonimia. Recordemos el ejemplo archiconocido que dice que la palabra pobre, ¿no? Aquí hablamos del sentido denotativo y connotativo también, ¿no? Está dentro también de este sentido contextual, porque la expresión denotativa y connotativa tienen relación con el sentido contextual. ¿Cómo es eso? Mira, ve, la palabra pobre. Vamos a hablar de la palabra pobre. En el diccionario, la palabra pobre dice escaso de recursos para poder alimentarse, ¿no es cierto? Y cuando dicen que hay un pobre joven empresario con muchas empresas, pero no tiene un amor verdadero, ya ese ejemplo ya ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, ese es el nivel número 2, en la cual nosotros encontramos el significado de una palabra, pero no por lo que dice el diccionario, sino por lo que sugiere el texto, lo sugiere la oración en la cual está la palabra que nosotros estamos analizando. Eso viene a ser el nivel 2. ¿Y cuál sería el nivel 3? Interpretación de la línea lógica del texto. Nos piden la compatibilidad e incompatibilidad con el texto. O sea, el texto plantea algo y hay oraciones que no están en el texto, y es más, ¿no? Contradice al texto, y sería el incompatible, ¿no? Cuando va de la mano de lo que dice el texto, se llamaría compatibilidad. ¿De qué otra manera podríamos encontrar los elementos compatibilidad e incompatibilidad? Porque a veces no nos preguntan qué idea es compatible con el texto, ¿eh? También a veces nos dicen qué idea se condice con el texto. Ya no hablan de la palabra compatibilidad, sino condecir, se condice. Se condice con el texto es que es compatible con el texto. Y como todo estudiante, debemos de tener siempre a la mano, ¿qué cosa? Un papel y un lapicero para anotar esta parte. Esta parte es importante porque muchos van a ver en el texto lo siguiente, ¿no? ¿Qué oración se condice con el texto? Y el que menos se pone ya en cero, dice, ¿de qué está hablando? Eso me enseñó el profesor Ruiz. No, sí se enseñó. Lo que pasa es que no anotaste y te olvidaste, ¿no? Cosa común en cualquier persona, ¿no? Que se pueda olvidar. Por eso existe papel y lápiz para poder resolver esa situación, ese problema, ¿no? Hay que anotarlo, ¿ya? Por favor. Siempre tienen que tener un papelito para anotar. Entonces, compatibilidad es sinónimo de condecir, se condice. Bien, vamos al nivel 4, elaboración de inferencias. La inferencia, pregunta dice por inferencia, bien claro está, ¿no?
Pero la pregunta sería, ¿y qué cosa es una inferencia? Bueno, es un razonamiento lógico en la cual tenemos una propuesta y de ahí sacamos una segunda propuesta. Generalmente no se dice una propuesta, sino dos, ¿no? Que tenemos dos oraciones y de ahí sacamos una tercera. Eso es lo que se hace en manera común. Pero también de una sola oración también se puede sacar una inferencia. Por ejemplo, la clásica, esto creo que ya lo hemos visto, no sé, tantas veces lo hemos repetido que nos parece que ya lo hemos dicho acá. Dice así, Albert Einstein nació en la ciudad de Ulm, Alemania, ¿no? De Ulm, Alemania, cuando Ulm era aún Austria, ¿no? Era Austria en esa época. Entonces decimos, ¿qué se infiere del texto? Muchas cosas. Una de ellas es que Albert Einstein no es norteamericano, eso se infiere, que no lo está diciendo ahí, ¿no? Pero se puede decir, por lo que acabamos de leer, que nació en Ulm, ciudad de Austria, que en esa época era Alemania. ¿Te das cuenta? Profesor, pero que yo sepa, Einstein se nacionalizó norteamericano. Correcto, eso es después. Pero él no es nativo, no es natural de Estados Unidos. Fue prácticamente comprado por los Estados Unidos, como muchos científicos del mundo que fueron comprados por los Estados Unidos y que gracias a ese conocimiento Estados Unidos también se engrandeció. Y esa es la gracia que tienen los países que tienen poder económico de comprar gente científica y ahorrarse su preparación. Bien, entonces esa es una inferencia. Otra inferencia, ¿cuál sería? Este es otro ejemplo clásico de inferencia. En Venus no hay oxígeno. Primera propuesta. Segunda propuesta, los seres humanos viven con oxígeno. ¿Qué se infiere de las dos oraciones? Que los seres humanos de manera natural no pueden vivir en Venus. ¿Te das cuenta? Esa es una inferencia. O sea, no está escrito en el texto, pero se puede concluir del texto. Eso es una inferencia. Bien, ahora hablemos de las extrapolaciones, construcción de extrapolaciones. En verdad, la extrapolación es cuando dentro del texto hay una idea general, pero que lo podríamos aplicar a casos particulares. Si dentro del texto nos hablan que los países se desarrollan gracias a que tienen gobiernos fuertes que impongan sus proyectos, ¿no? Y por esa razón hay países fuertes. Y no solamente porque sean desarrollados, y no solamente porque son fuertes, son desarrollados, sino que también sirven a la gran mayoría de los ciudadanos, a la masa del país. Entonces, por eso hay países muy desarrollados, porque sirven a la mayoría del país, no a grupos de poder. Gracias a ello, esos países son poderosos. Pero ¿qué pasaría si los grupos de poder son los que dominan todo? No sería un país desarrollado, sino grupos desarrollados dentro de un país, ¿no? La aristocracia desarrollada dentro de un país. ¿Te das cuenta? Eso sería, pues, hasta ahí estamos hablando de una idea general que le cabe a cualquier país que quiera ser desarrollado. ¿Te das cuenta? Que quiera ser desarrollado. Entonces, si la pregunta podría venir de esta forma. Para que el Perú sea un país desarrollado con plenitud, debería, ¿no? Así plantean la pregunta y lógicamente diríamos nosotros, debería tener un gobierno fuerte y popular al servicio de la masa. Así podría responderse. Pero en el texto para nada nos hablaron del Perú, ¿eh? Para nada. Sin embargo, sí lo podemos aplicar a un caso particular como el Perú. ¿Te das cuenta? Eso es una extrapolación. Cuando aplicamos algo aprendido del texto a una situación extratextual y allí lo aplicamos. Eso sería una extrapolación. Ahí está, pues, los 5 niveles que propone la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, vamos a continuar con el siguiente parrafito, ¿no? Bien, si se dan cuenta acá dice cuál es la estructura de los ejercicios de comprensión de lectura. Ahí está, ¿no? Primero, el texto. El texto viene a ser, pues, todo el contenido de la lectura, ¿no? Y puede ir el autor o no del texto, eso no influye mucho en la respuesta, ¿no?
Después de poner el autor del texto, dice pregunta sobre el texto. Y ahí está, no es compatible con el texto afirmar que la controversia de Valladolid, ¿no? Y ahí están las alternativas. Y dentro de las alternativas debe estar la respuesta, ¿no? Debe estar la respuesta, una de ellas. Y generalmente cuando nos plantean las preguntas, siempre nos dan algunas alternativas que se parecen a la respuesta, se parecen. ¿Y cuál es la idea de poner oraciones parecidas? Que confundan. Esa es la idea, de que confundan al estudiante, ¿no? Al que va a resolver. Y bueno, ahí mismo está anotado, la clave es la E, la teoría aristotélica fue irrelevante en el pensamiento de Sepúlveda, ¿no? De Sepúlveda. Muy bien, vamos a la siguiente pantalla. Pareciera que esta fuera la anterior, ¿no? Pero no, no es así, ¿eh? Mira qué dice ahí. ¿Cómo se analizan las preguntas por niveles? Por ejemplo, ahí dice nivel 5, construcción de extrapolaciones. O sea, lo que yo les estaba explicando, ¿no? Para la construcción de estas extrapolaciones, ¿qué necesitamos? Identificar la premisa que genera la pregunta de extrapolación, o sea, la idea general. Segundo, señalar la respuesta según el tipo de extrapolación. Ahí está indicándonos, y lo vamos a deducir, que hay varios tipos de extrapolación, ¿no? Y que será motivo también de una explicación larga. Bien, elaboración de inferencias. ¿Qué necesitamos para elaborar una inferencia? Leer el texto entre líneas para deducir la información implícita que brinda el autor, ¿no? Einstein nació en Alemania. Implícito, no nació en Estados Unidos. Leer las preguntas y cada opción detenidamente para determinar cuál es la correcta. Al decir leer las preguntas y cada opción, quiere decir que no solamente vamos a analizar la pregunta, sino también las alternativas. Porque quieras o no, las alternativas también juegan un papel decisivo en la respuesta, ¿no? En la respuesta. Pero no hay que caer en el mecanicismo. Y anota esto que te voy a decir, ¿eh? No hay que caer en mecanicismo de la siguiente forma. Mira, muchas veces el estudiante ya rankeado, fogueado, trejo, tucho, vaqueano, agarra el texto y se va de frente a las preguntas. Y así todo mecánico, lee las alternativas y se da cuenta que una alternativa está repetido de lo que está en el texto. Y de frente marca eso. Este debe ser, dice todavía, ¿no? No, eso es champa, pues así no se puede trabajar. Tienen que trabajar con más profesionalismo. Tienen que leer verdaderamente el texto y tienen que comparar y hacer un análisis de las alternativas. No hay que hacer tan mecánico y porque yo lo leí en el texto, entonces, y está en la alternativa, debe ser la respuesta. Así no puedo pensar, así no debo pensar. Entonces, mucho cuidado con esa situación. No responda porque una oración de las alternativas está en el texto. Eso no justifica la respuesta. Porque a veces te ponen verdaderamente hasta 3 oraciones que son del mismo texto igualito. Entonces, por esa razón no puedes marcar así, pues. Tiene que haber un mínimo de análisis. Bien, eso referiríamos en cuanto a que no marquemos porque simplemente lo vimos en el texto, ¿no? Porque esa alternativa la vimos en el texto, por eso lo marcamos. No. Esa no debe ser la forma de trabajo. Bien, y en cuanto al nivel 3, interpretación de la línea lógica del texto, dice, leer las preguntas y las alternativas para determinar la respuesta que contenga, según sea el caso, información contraria. Si tú encuentras información contraria, es incompatible. Y si tú encuentras información coherente o que está relacionada con el texto, no la misma oración, pero sí está relacionada al contenido del texto, entonces es compatible. ¿Ya? Así sería la figura del nivel 3 en cuanto a la compatibilidad e incompatibilidad. Chicos, voy muy rápido. Los invoco, están ahí. Espíritu del más acá. Creo que están durmiendo.
¿Pero voy muy rápido o cómo es? Ya, bueno. En verdad, ¿cómo se llama? Este tema de comprensión de lectura es un tema bastante amplio. Esto simplemente es una síntesis y es necesario escucharlo porque de esa manera podemos comprender mejor cuando vamos a desarrollar un texto. Pero bueno, el camino está dado, ¿no? El camino está dado. Si usted quiere seguir, sigue el camino. Si no lo quiere seguir, no lo sigue. Pero solo es cuestión de tiempo porque el que no atiende, al final, cuando ya van a pasar los años, se da cuenta, oye, ¿por qué no escuché al profesor esa vez que nos enseñaban? Ahora sí tengo que hacerlo. Lo debí haber hecho hace 3 años, algo así, ¿no? Y eso pasa, porque al final el que dice que va a ingresar, necesariamente va a tener que pasar por esta etapa, este momento, esta circunstancia. Tiene que pasar sí o sí. No será hoy día de repente prendió su máquina y se fue, pero de todas maneras este momento lo va a tener que repetir en otro tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo nada más. Bien, el nivel número 2, la interpretación de términos y enunciados. Identifica el término en el texto, o sea, la idea denotativa y connotativa. Sobre todo la connotativa, que es la que preguntan en los exámenes. Siempre preguntan sobre eso, sobre los sinónimos connotativos o los antónimos connotativos. Explica con tus propias palabras su significado. Leer las opciones y elige las más pertinentes al contexto. Bueno, tengo que leerlo, sí o sí. Y el primer nivel dice identificación de ideas estructurales, formular preguntas, por ejemplo, de qué o de quién hablan del texto, o sea, sobre el tema, pues, ¿no? ¿Cuál o cuáles son las acciones? Esas preguntas se plantean para encontrar el tema. Es como encontrar el sujeto de una oración, ¿no? Por eso es la misma forma de preguntar. Las preguntas varían según el tipo de texto, cierto. ¿Por qué? Porque hay ideas puntuales que ocurren en un texto y no ocurren en otro texto. En algunos textos, por ejemplo, hablan de la biografía de un personaje y en otro texto hablan de repente de un proceso químico. Entonces no pueden ser las mismas preguntas, tienen que variar según el tipo de contexto. Bien, continuamos. Estoy sospechando que de repente ustedes ya tienen este material antes. Si es así, ya les traería otro material, ¿no? Si es que esto ya lo tienen. Bueno. Nivel 1, esta pregunta indaga por el tema. Creo que tenemos que descartar esto porque si no estaríamos perdiendo tiempo. A ver, en el chat, los que tienen este material anticipado, o sea, ya lo tienen en su casa, ya pueden poner en el chat. Está para todos, todo en público y privado, o sea, cualquiera puede escribir. Bien. Vamos entonces a continuar. Preguntas sobre el tema, pero primero hay que leer. Bien. Dice, aquí habla sobre un debate entre dos personajes, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Si un estudiante ha repasado esta parte de la historia, porque esto es histórico, entonces sabe que siempre ha habido una adversidad, una enemistad, no hablemos, porque es cuestión de ideas, que Bartolomé de las Casas siempre fue el contrario de Juan Ginés de Sepúlveda. Los dos hablaban sobre el mismo caso, la condición del indio americano, y siempre van a encontrar eso, ¿no? Eso van a encontrar en cualquier pregunta sobre historia. Y aquí habla de ellos dos. ¿Qué plantea cada uno respecto a los indígenas? Y aquí saben cuál es el problema en calificar si se le debe considerar como esclavo o no. Y mira lo que dice. Uno de los más curiosos episodios en la historia del mundo occidental acaeció cuando dos notables españoles, el fraile dominico Bartolomé de las Casas y el erudito
Juan Ginés de Sepúlveda se reunieron en Valladolid en 1550 para debatir si la doctrina de Aristóteles sobre la esclavitud natural, o sea, Aristóteles planteaba que hay personas que por naturaleza son esclavos, ¿no? Se podría aplicar también a los indios americanos. Ese era el debate, si se le debería llamar o no esclavos. Sepúlveda argumentaba que la antigua teoría que clasificaba a cierto grupo de personas inferiores por naturaleza, nacidos de hecho esclavos, era aplicable en grado sumo a los indios paganos y justificaba que a los españoles le hicieran la guerra para forzarlos a aceptar el cristianismo. Así de salvaje era el cristianismo en esa época. Ahora estamos hablando de otra época, por si acaso. Las Casas denunció esta doctrina como soberanamente anticristiana, que no es posible que para implantar el cristianismo tengamos que recurrir a la fuerza, ¿no? Llegó a aseverar que los indios eran por lo menos potencialmente iguales a los españoles. Potenciales en el sentido que no tendrían la cultura de un español, pero podrían llegar a tenerla. Y era cierto, ¿no? Porque no les faltaba nada, ¿no? Le faltaba simplemente instruirse. ¿Y qué España haría mejor en dejarlos en su estado prístino? ¿Qué significa estado prístino? Estado original. Así, con esas costumbres que tenían en esa época de la llegada de los españoles, ¿no? Que comían pues calentado con leña, hacían su pachamanca, etcétera. Pues hay que dejarle con esas costumbres, ¿no? Y retirarse del nuevo mundo. Mira lo que proponía de las casas, ¿ah? Algo impensable pues para los ambiciosos, angurrientos españoles, ¿no? Decía pues que España se retire del nuevo mundo, o sea, de América, antes que usar la fuerza para atraerlos al redil cristiano. Será por eso que mucho lo molestaron pues a Bartolomé. Ahora sí, el texto fundamentalmente habla sobre qué. Un debate que involucra a los indios americanos. ¿Cuál era el debate? Si debería ser considerado como esclavos o no, si tenían la categoría de esclavos o no. ¿Y entre quienes debatían? Sepúlveda y de las Casas. La respuesta sería la A. Este es otro texto, ¿eh? Esta pregunta es importante tener en cuenta el contexto. Bien, dice, ¿de qué nos hablan acá? Vamos a ver. Nos hablan de una revolución científica y nos hablan desde la época de Copérnico y Ptolomeo, de la época en la cual existía un tipo de ciencia pero a ese nivel, el paso de un paradigma a otro. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es como un modelo, o sea, se va a pasar de una corriente a otra, de un modelo a otro, de una propuesta a otra. El paso de un paradigma a otro constituye en efecto la revolución científica. Paradigmas sucesivos nos dicen cosas diferentes acerca de los objetos que pueblan el universo y sobre el comportamiento de dichos objetos. O sea, estudiar la naturaleza, pues, ¿no? Ejemplos de revolución científica. ¿Cuáles son? El paso de la astronomía de Ptolomeo a la de Copérnico. Ptolomeo, pues, tenía también pocas herramientas, ¿no? En cambio, Copérnico ya se habían creado los telescopios, etcétera, ¿no? O en biología, el paso de la teoría fisista, o sea, el paso de la fisiología del funcionamiento del cuerpo a la de la evolución. O sea, no solamente estudiaban el cuerpo humano, el sistema, cómo funcionaba el cuerpo humano, sino también ya hablaban de la evolución. Cuando hablamos de la evolución estamos hablando pues de Darwin, ¿no? Aquel que decía que nuestro dedo meñique era más delgado y pequeño porque no había desarrollado debido a que en el trabajo no se usaba, ¿no? Entonces el dedo más desarrollado era el que es el más grande, ¿no? ¿Y por qué desarrollado? Porque se usaba más. Es así como demuestran por qué los dedos son de tales tamaños, ¿no? Y bueno, eso sería ya criterios utilizados para hablar de la evolución del ser humano. Ya no sería una teoría fisista donde solamente se analiza el funcionamiento de la sangre, del hígado, etcétera, ¿no? Era mucho más amplio el espectro de estudio en la biología. Ese es un
Ese es un ejemplo de una revolución científica. En opinión de Kuhn, bueno, este también es un estudioso de la materia, decía: los motivos que hacen pasar de un paradigma a otro son de distinta naturaleza. Aunque la pretensión más importante que los defensores del nuevo paradigma defienden sea la de que el nuevo paradigma resuelve los problemas que hicieron que el paradigma anterior se cayera. Bueno, aquí está pues planteado el antiguo criterio que para nacer algo tiene que morir otra cosa, ¿no? Para que haya día tiene que eliminarse la noche, ¿no? La elección de un paradigma no puede resolverse solamente por lógica o el experimento. Siempre es la ley de la negación. Esta es la ley de la negación. Se niega algo para que aparezca otra cosa. Esta es una ley filosófica que se aplica a la ciencia, imagínate, ¿no? ¿Tú sabías que la ciencia antes estaba en la filosofía? Sí, antes no existía ciencia, solamente filosofía. La madre de la ciencia es la filosofía. Bien, en la expresión teorías que hablan de la misma cosa de manera completamente diferente, la palabra cosa implica a. Ahí está, ya pueden ustedes verlo. En expresión teorías que hablan de la misma cosa de manera diferente. A ver, vayan buscando ustedes la respuesta, a ver ahí. Entonces, en la segunda pregunta, ¿cuál reemplazaría a cosa? Los objetos de estudio de cada ciencia. Acá hay otro texto más, dice: ¿por cuál razón el paciente había olvidado ciertos hechos y solo en estado hipnótico pudo recordarlos? Está hablando ahora de Freud, de los sueños. Él tiene su teoría sobre los sueños, pues, ¿no? ¿Por cuál razón el paciente había olvidado ciertos hechos y solo en estado hipnótico pudo recordarlos? Respondiendo a esta pregunta, Freud pasó del hipnotismo al psicoanálisis, o sea, convirtió al hipnotismo como base fundamental del psicoanálisis, con la propuesta de la teoría de la represión. O sea, todos se reprimen, pero en el sueño, en su consciente está. Todas las cosas olvidadas habían tenido carácter penoso para el paciente. Y como era penoso, se lo ocultaba, ¿no? Habían sido cosas terribles para él, dolorosas y vergonzosas, indecibles. Por eso habían sido reprimidas, escondidas, puestas en la parte inconsciente de la psique. Estas tendencias reprimidas habían buscado su satisfacción por vía indirecta, creando precisamente la neurosis. Entonces Freud se vio obligado a tomar en serio el concepto del inconsciente. El inconsciente habla, mira lo que decía, el inconsciente, él se basaba en eso, ¿no? En el inconsciente, y se manifiesta en la neurosis. El inconsciente, dice Freud, es lo psíquico, lo psíquico mismo, y su realidad esencial. El inconsciente está detrás de nuestras fantasías libres, nuestros olvidos. O sea, si tú tienes una fantasía, el inconsciente es el que lo hace desencadenar. Si tú te olvidas algo, porque el inconsciente te hace que te olvides. Y nuestros lapsus. Lapsus quiere decir errores, en este caso. Si una persona tiene un error, no es que ese error sea conscientemente hecho, sino que el inconsciente hace que tú cometas el error. Actúa en nuestras amnesias, busca decir la suya en nuestros sueños. ¿Por qué tú repites algo que no quieres repetirlo en tu vida?
Ah, porque el inconsciente guarda un mensaje que hace que tú repitas esa acción, que te das cuenta que no te gusta, pero sin embargo siempre lo haces, ¿no? Por ejemplo, siempre dices, no voy a comer dulces, no voy a comer dulces, no voy a comer dulces, y al final terminas comiendo dulces. Ah, hay un inconsciente que te está manejando, ¿no? Según Freud. El inconsciente contiene deseos reprimidos de la naturaleza, principalmente sexual. Tú sabes que el dominio de Freud iba por la parte sexual, ¿no? Siempre decía que lo sexual importaba mucho en cuanto a las acciones de toda persona. Dice, lo cual conllevó a Freud a estudiar la libido. Ahí dice libido, no dice líbido, ¿eh? La libido, profundizar en la sexualidad infantil. O sea que está insinuándote qué cosa, que si se ha originado, no se ha originado cuando ya eres adulto, sino cuando eras niño, y precisar la idea fundamental del complejo de Edipo. ¿Se acuerdan ustedes del complejo de Edipo? Supongo, ¿no? En la cual el varón ama más a su mamá, ¿no? Y eso es natural, ¿eh? Eso es natural. Siempre en una familia el varón se inclina a la mamá y la mujer se inclina al papá. Siempre eso es lo que pasa siempre, ¿no? Raras excepciones pueden haber, tú sabes que también no es general, ¿no? Pero sí hay, la generalidad da eso. Entonces, por eso, cuando es el varón que se inclina hacia la mamá, se llama el complejo de Edipo. Y cuando es al revés, cuando la hija siempre, ¿no?, cela al papá, ¿no?, cela todavía, ¿no?, eso se llama el complejo de Electra. Conjunto de ideas se recuerda muy intenso, reprimidos, ligados al hecho de que el niño concentra sobre la persona de la madre sus deseos sexuales y concibe impulsos hostiles. Ojo, acá dice, concentra sobre la persona de la madre sus deseos sexuales, pero no es consciente, no es consciente, es inconsciente por si acaso, y concibe impulsos hostiles contra el padre, considerando su rival. Esta es también la actitud de la niña, mutatis mutandis, vale decir, deseo sexual por el padre e impulso hostil contra la madre. También ocurre al revés. Aquí le llama así, ¿no?, mutatis mutandis, pero en verdad, según el estudio de la psicología, se le llama el complejo de Electra. Bien, es incongruente afirmar con el texto que el inconsciente, la respuesta, reprime los mismos deseos sexuales por el mismo progenitor en los niños, en las niñas y los niños, en los dos. El inconsciente hace eso, ¿no? Eso sería incongruente, ¿no? Incongruente es lo mismo que incompatible, ¿eh?, o que no se condice también, ¿eh? Ya, anota eso. No se condice, incompatible e incongruente es la misma pregunta. Anota eso. Y es incompatible lo que dice la E. Es incompatible. Aquí habla de un texto, dice, ahora sí vamos a hablar de Darwin. Los creacionistas explotan la ignorancia y la incertidumbre. O sea, alguien que crea, cuando crea, ¿por qué asombra a los demás? Porque los demás ignoran lo que hace el creador, ¿sí o no? Cuando decimos el creador nos referimos pues a un artista, por ejemplo, ¿no?, o a un inventor, por decir, ¿ya? Siempre alguien nos deja con la boca abierta cuando hace cosas que uno mismo no lo podía hacer. O sea, uno era ignorante en ese tema y ve que otro lo hace, entonces uno se asombra, ¿sí o no? Ese es el origen de la admiración, que uno siempre se admira de lo que ignora. Y la incertidumbre también. La creación también explota a la incertidumbre. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un momento donde hay una situación difícil? Por ejemplo, un incendio. En un incendio hay una incertidumbre, porque tú no sabes cómo echar agua, qué usar, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando hay una persona muy imaginativa y sabe darle solución a eso? Entonces la gente dice, oh, ¿no?, mira, ha traído un polvo y ha apagado todo el incendio. O sea, en verdad sabía que para evitar para que los oxígenos estén sueltos, ¿no?, hay que hacer que haya se unan a otros, que no estén sueltos los oxígenos, porque si no hay, cuando hay oxígeno hay fuego, hay ignición, ¿sí o no? Hay ignición. Entonces por eso ya esa persona dio la solución para que no haya ese incendio.
Entonces la incertidumbre es ahí donde sobresale un creador. ¿Te das cuenta? Sobresale un creador. No como acicate para la investigación honesta, sino para aprovecharse y abusar del reto de Darwin. Apuesto a que no puede decirme cómo evolucionó en etapas graduales lentas el codo de la rana comadreja moteada. O sea, un animal, pues, ¿no? Una rana se le llama así, ¿no? Un tipo de rana esa. Si el científico no es capaz de dar una respuesta inmediata y detallada, se saca una conclusión por defecto. Si el científico no responde, esa es la conclusión que saca. Por tanto, la teoría alternativa, el diseño inteligente, gana por omisión. Téngase en cuenta primero la lógica parcial. Si la teoría A falla en algo particular, la teoría B debe ser correcta. O sea, por diferencia, ¿no? Se nos induce a pasarnos a la conclusión por omisión, sin siquiera averiguar si la teoría por omisión falla en el mismo caso particular. Se le concede al diseño inteligente una protectora inmunidad bastante equivocada contra las preguntas rigurosas que surgen de la evolución. Por ejemplo, para que vean un caso así, a ver, podríamos buscar un caso. Por ejemplo, mira, cuando se estudió el átomo, nadie conocía el átomo, nadie sabía su existencia, hasta que alguien dijo, oye, existe un átomo. Entonces había que estudiar el átomo. Entonces, es ahí donde vienen algunas personas estudiosas del átomo y se dan cuenta que el átomo no lo pueden dividir. Y como plantean eso, toda la gente aplaude, ¿no? Oye, hay un átomo, existen los átomos. ¿Y qué significa átomo? Sin partes. O sea, pensaban que los átomos no tenían partes. Hoy en día sabemos que sí tienen partes, ¿no? Pero en esa época se aceptó como algo verdadero por ignorancia, porque una teoría había fallado y esa teoría se había dicho por esa razón. Bien. Se puede inferir que la intención del autor es descubrir una falsedad, y esa falsedad o falacia, ¿en qué consiste? Lo que yo acabo de decir. Por ejemplo, si aparece una teoría que niega a otra, que otra no pudo, hay gente que lo toma que esa segunda, que ha dado una propuesta, es buena. En verdad, no necesariamente, ¿no? O sea, porque uno ganó y el otro perdió, ¿la que ganó es la verdadera? No, pueden ser que las dos sean falsas. Entonces la respuesta sería suponer que una teoría debe ser aceptada si la opuesta no es demostrada. Si la opuesta no es demostrada, entonces aceptamos a la primera. No, pues, eso es lo que está proponiendo en esta pregunta, ¿no? Y ahora, ¿de qué vamos a hablar? Muerte. Muerte se volvió equivalente de conquista. O sea, si hay una conquista, tiene que haber muerte. ¿Será cierto eso? Que siempre que hay una conquista debe haber muerte. Bueno, hoy en día sabemos que para dominar el mundo no se requiere que haya muertos. Ya las bombas atómicas ya han quedado en desuso. Para ganarle a un país, ¿le mandamos una bomba atómica? No. Ahora lo hacen de otra manera. Lo hacen en complicidad con las autoridades, ¿no? Bueno, no voy a explayarme sobre ese tema porque estaríamos hablando del caso de los tratados de libre comercio, ¿no? No voy a hablar de ese tema, será en otra oportunidad. Dice, las guerras, la propagación de epidemias, las nuevas jornadas de trabajo, Potosí se convierte en la imaginación de los vencidos en una especie de monstruo que absorbe cuerpos a profundidades de la tierra. En todo hubo un elemento consciente. La violencia fue una forma de dominio. Antes fue. Cualquier establecimiento español comenzaba por edificar una horca. Su condición de minoría, temerosa de una sublevación, llevó a que los españoles desplegasen prácticas crueles contra los indios. O sea, ellos tenían que estar, como se dice, a la defensiva, ¿no?
porque imagínate, habían 14 millones de indios y no llegaban ni a 5.000 indios. Con solamente aplastarlos ya podían haberlos superado a los españoles, ¿no? Pero ellos tuvieron que crear sistemas de terror, ¿no? Para poder dominar a tantos indígenas que hubo en la época del Imperio Incaico, ¿sí o no? Entonces tuvieron que desplegar prácticas crueles, ¿no? Lo primero que hicieron fue acusarlos de herejes, de que no recibía la religión. Esa era una de las formas, ¿no? Subliminalmente los eliminaban, ¿eh? Ah, no, tú no eres cristiano, muerte contigo. Así era. Bien, si los españoles no se hubiesen atemorizado por las rebeliones, porque los españoles en verdad veían rebeliones y tenían miedo pues que los maten, los eliminen, los boten, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tenían que haber recurrido a una situación defensiva, creando sistemas de terror y de muerte para los indígenas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasaría si eso no hubiera ocurrido? Si eso no hubiera ocurrido. Ya, lúcete con esta última. La respuesta sería: no habrían reprimido a los indios, no los habrían matado, etcétera, ¿no? Bien, esa es la respuesta. Bien, chicos, hemos visto esa parte teórica, ahora vamos a ver la parte práctica. La parte práctica es lo que ustedes tienen, ¿eh? Se supone que lo han repasado en casa, ¿no? Entonces vamos a abrir el otro, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está abierta, no está abierta. Ahora sí está abierta, ya lo abría. Ahora sí. Bien, esto es lo que ustedes tienen, ¿eh? Vamos a agrandarlo un poquito más, ¿ya? Bueno, están bonitas esta lectura, porque son temas interesantes. Dice, con frecuencia se piensa... Uy, faltan 2 minutos. La primera lectura habla sobre los pesticidas. Microorganismos con enfermedades y virus de las plantas han causado problemas a lo largo de la historia. Por ejemplo, ahora cuando tú compras un producto de la tierra, pues tienen bastantes sustancias venenosas. Por eso hay que lavarlos muy bien, ¿no? Ahora imagínate que traiga virus, peor todavía, ¿no? Aunque no se ha confirmado eso, pero lo pronto que ustedes tienen que considerar es que las plantas traen pues como se trata de evitar que haya insectos que maten a la planta, que se coman a la planta, le echan bastante insecticida y otros productos químicos. Entonces hay que tomarlo con pinzas cuando usted recibe una especie, ¿no? Bueno, acá dice, con frecuencia se piensa que el pesticida significa insecticida. No es lo mismo, porque insecticida solamente mata insectos y un pesticida puede matar cualquier otro tipo de elemento negativo para el ser humano. El pesticida es general y el insecticida es particular. Entonces vamos, como tenemos solamente 1 minuto, vamos a darle la respuesta, ¿ya? Anoten por favor, lapicero en mano, como ya tienen su material. Ya, en la pregunta 1, en última instancia, la actitud más inteligente hacia los pesticidas debe ser, en última instancia, ¿no? En la última situación. La C, extrema cautela. Yo mismo le dije, extrema cautela, cuidado. El sentido contextual del problema. El problema es igual a causar daño, ¿no? Estrago. La número 3 dice, si hoy se presentara en otro lugar el hongo que azotó Irlanda hace 150 años, probablemente sería considerado como algo hoy. Bueno, antes cualquier elemento químico que hacía el daño al cuerpo, pues eliminaba el cuerpo, ¿no? Pero ahora no, ahora hay
otros anticuerpos. Entonces, en este caso sería la E, paliable. Paliable es disminuir su intensidad de daño, o sea que no iba a hacer mucho daño, ¿no? Podría ser paliable. Número 4. Resulta incompatible con el texto afirmar que los pesticidas, la respuesta sería, datan de fines de los años 40. Datan de fines de los años 40. Y la última pregunta dice, el texto trata fundamentalmente de los diversos tipos de pesticidas y sus usos. Su entrada era cuando lo comparaban con los insecticidas. Pero en verdad el protagonista son los pesticidas, los diversos tipos de pesticidas y sus usos. Ahora cuando usted lo lean y compare con la respuesta, van a disfrutar como yo disfruté con este texto. Bien, vamos a la pregunta, al texto 2. El barbero Iván vivía en la avenida Flores. Bueno, un barbero, ¿no? Se había borrado la letra de su apellido, o sea, él cortaba la barba. Estamos hablando de unas épocas ¿no? No son los barberos de ahora, ¿no? En la fachada de la casa se habían borrado la letra de su apellido, porque cada casa tenía pues el apellido en la pared, etc. Solo quedaba en la placa la figura desteñida de un parroquiano con las mejillas enjabonadas y al pie de un letrero: se hacen sangrías. Aquel 25 de marzo, que no terminaría sin que sucediesen sucesos extraordinarios, el barbero Iván se había despertado bastante temprano y entreabrió los ojos en una atmósfera impregnada del delicioso aroma de pan caliente. Bueno, para el desayuno, pues, ¿no? Incorporóse sobre la cama, se está levantando, observó que su mujer Teresa, a quien apasionó el café, sacaba del horno pan acabado de cocinar. No me prepares café, dijo Iván, más bien me ha provocado desayunar pan caliente con cebolla. ¿No? O sea, está hablando de que él se levanta, no le acepta la comida a la esposa, ¿no? Ya, entonces ahí en ese caso, la respuesta de frente ya, ustedes ya lo van a revisar en su casa. La pregunta 6, ¿cuál es el tema central del texto? La A, el inopinado descubrimiento de una nariz. Porque en el momento que él se está sirviendo la comida, encuentra una nariz, bueno, y él cree que él es el que ha cortado, lo acusan también, bueno. La cosa es que él encuentra, inopinado es inesperado, ¿ya? O sea, no estaba preparado a eso. Encuentra una nariz cortada, pues, ¿no? Ya, seguimos. En la 7. En la 7, el sentido contextual del término muerto sería petrificado. Porque él no estaba muerto, simplemente se quedó sin moverse, pues, ¿no? Petrificado, pues, ¿no? 8. Se infiere del texto que, como barbero, Iván, ¿qué era? Actuaba con cierta negligencia. ¿Por qué pensaban que... ¿Por qué se puede pensar que era negligente? Porque cuando vieron ¿cómo se llama? La nariz, de frente lo miraron a él como el causante de haber cortado una nariz cuando estaba haciendo su trabajo de cortar el cabello, ¿no? Entonces, por eso es que de frente se puede sospechar que era negligente, ¿no? Porque si es una persona muy cuidadosa, no lo podría verle así al barbero, ¿sí o no? Bien, en la 9 dice que se desprende del texto que Teresa, o sea su esposa, la última, tenía reacciones con un ánimo exaltado. O sea, de todo se exaltaba. No le recibían la comida, se exaltaban. En tu casa, ¿cómo será? ¿No? Te dan la comida y a ti no te gusta y tú dices, no me gusta, ¿cómo reacciona? No sé, ¿no? No sé. Bien, y la última, no, hay otra más pregunta. Ya, resulta incompatible con el texto afirmar que la A, Iván pidió pan con café la mañana del 25 de marzo. Eso es incompatible porque para nada hay ese dato. Y la siguiente, la 11, es compatible con el texto afirmar que Iván usaba herramientas muy filudas. Claro, pues si iba a cortar y encima se sospechaba que él había cortado la nariz, pues Iván tenía herramientas filudas, ¿sí o no? Y la 12, si barbero Iván hubiese sido solo una persona sobria, meticulosa y afable, la respuesta sería la A. Teresa habría tenido otra reacción cuando vio la nariz. La esposa nomás de frente lo vio, este es culpable, dijo, ¿no? Ya, en el texto 3, la pregunta número 13, anota
es avión, la letra A. Anoten, anoten. La 14, dedo. 14, dedo. 15, bebé. 16, dedo. 17, que es la última, enano. El texto siguiente, el 18 debe ser, ¿no? 18, casa. 18, casa. Anota, anota. 19, enano. 20, avión. 21, casa. Y 22, bebé. Ya. El último se lo dejo para ustedes. Justifica, ¿no? Justifica. Listo, jóvenes, en eso quedamos. Nos quedó corto, ¿eh? La verdad que me hubiese gustado hacer más. Bien, chicos, me despido. Goodbye, goodbye.